Hola cazadores, sean bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde en acompañamiento de Omar y Gesiel, su servidor Manuel, estaremos hablando de los temas más enigmáticos, interesantes y poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues hoy nos han preparado un tema suculento, ¿no? Es un tema diferente. Aquí los compañeros no tienen idea del tema del día de hoy. Esta va a ser nuestra nueva mecánica. Solamente ustedes saben, obviamente, porque vienen Ya vieron el ¿no? título. Sí. Pero hoy vamos a estar hablando de algo sumamente interesante, sumamente enigmático y sumamente poco común. Sumamente poco común. Sí, algo de lo que casi no nos hablan en las iglesias y que realmente tiene un trasfondo, pues, no tétrico. No hay que darle ese trasfondo a las cosas, sino hay que investigarlo y saber realmente Es interesante, por ¿no? qué, por qué habla de eso, por qué viene en la Biblia, si es que viene en la Biblia y a qué se refiere, si se refiere a otra cosa, que es lo que no nos imaginamos. Entonces, el día de hoy, el capítulo lo hemos titulado El bestiario bíblico. ¿Alguna vez han visto un bestiario? ¿Han visto o han leído En algún videojuegos, lugar? sí, en videojuegos. Películas, videojuegos. En videojuegos, Sí, ¿no? sí, A mí uno sí. de los videojuegos que más me gusta es el de Witcher, ya lo sabes, ¿no? Ajá, justamente. Y trae un bestiario de cada animal que vas matando. Es como una enciclopedia de bestias. Sí, precisamente eso. Un bestiario se define como ¿qué? Una enciclopedia de animales, De bestias. bestias, Fantásticos, de animales fantásticos. monstruos, ¿Y dónde encontrarlos? Dice. animales fantásticos y dónde encontrarlos en la Biblia. Podría ser el nombre Oye, del nos capítulo va a caer el también. copyright. Nos va a Así demandar es Warner. censurado, ¿no? Y viene la censura. No, y entonces el día de hoy vamos a estar hablando de esto, pero no vamos a estar hablando de esos animales de los que ya se han hablado. No vamos a estar hablando de las 4 bestias de Daniel, porque obviamente de eso creo que ya se ha predicado mucho, Sí. ya se sabe el significado, a pesar de que sea una figura fantástica, tiene un significado histórico, no va tan allá, ¿no? Como que más... O sea, no son profético. bestias tomadas literalmente. Sí, no Ajá, es como como dice, ahorita. tiene un carácter profético y por lo tanto es figurativa dentro de la Biblia. Sí, y entonces es algo de lo que ya se ha predicado mucho. Tampoco vamos a hablar de los animales del arca pues, que ya hemos visto, porque realmente sí. eso ya lo sabemos. Aunque sí quiero empezar hablando un poco de esto, a partir de aquí. Ok. A partir de aquí. Entonces, antes de empezar, sean todos bienvenidos. Esto es Cazadores de la Verdad. Comenzamos. Pero sí hubo un pecado por encima de todos los demás que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio. Fue el vil crimen de la amalgama entre hombres y bestias, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino delante de él. Todas las especies animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mixtas que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio había habido amalgamas entre seres humanos y bestias, como puede verse en las casi innumerables especies de animales y ciertas razas de hombre. Esto lo dice Elena G. de White en Spiritual Gift, que bueno, aquí quiero aclarar algo. Normalmente les damos pues la cita y va a aparecer. En especialmente este libro, Spiritual Gift o Dones Espirituales. Esta fue la primera inscripción que hubo en 1864 en el tomo 3. Página 64 viene este texto. Ok. Pero hubo una modificación de este libro y ahora lo puedes encontrar como Spirit of Prophecy o Espíritu de Profecía. De profecía. Si tú lo buscas en el Espíritu de Profecía es el volumen 1 en el escrito 1870 en la página 64 y 75. Ok, vamos a dejarle las dos Sí, citas. si tú lo viste La ventaja ahorita que con internet lo puedes o sea, encontrar. cualquiera de las dos las Buscas en encuentras. PDF. Y de hecho es un libro en inglés. Es un Ok. libro en inglés, no hay traducción. Es la otra ventaja con el internet, que solo medio habla de español. Puedes ponerle traducir y puedes ver todo lo que dice la página. Entonces, pues esta sería la fuente Ajá. en sus dos versiones. Ok. Para empezar a empezar y continuar
para empezar en el inicio. En el inicio. Para A comenzar. ver, ¿qué está pasando aquí? Bastante fuertecito, ¿no? Sí. A mí me recuerda a la plática que una vez estábamos tú y yo. Déjame giro porque... Estábamos se me tú está y quebrando yo la y espalda. había un par de amigos hablando precisamente de esto de las amalgamas, ¿no? Y como uno de ellos tenía la postura convencido de que uno de los pecados por el cual la humanidad había sido erradicado en la época de Noé era el amalgamiento de criaturas. Y a mí me sorprende porque la otra cita que se menciona, que cuando los días sean como los días de Noé, y ahora me pregunto yo, ¿qué tan cerca estamos cuando ya a nivel genético la humanidad está alcanzando un hito importante? Como por ejemplo el otro día leía la noticia que ya se había realizado el primer trasplante de corazón de cerdo a un humano. Sí, sí lo Ok, vi. entonces, ¿qué punto estamos ya rozando ese amalgamiento que nos menciona? ¿Hasta Elena dónde? G. ¿Hasta dónde el ser humano puede jugar a ser Dios? ¿no? Exacto. Sí. Y hemos visto que con la ciencia es algo que va a haber pasado. Incluso si tú tienes un pug en tu casa, quiero que sepas que no es un animal natural. El pobre animal se infarta cada Los que corre pugs no van al contigo. cielo. Sí. O sea, es una cruza, está diseñado genéticamente para sufrir, ¿no? El pobre animal. Claro, y por capricho humano. Y O sea, por el capricho humano dijo, humano. yo lo quiero así chiquito, achatado. Y es que que están será bien feos, gracioso. la verdad. Por lo Aparte. mismo, porque el diseño de Dios es perfecto. O sea, un perro al diseño de Dios es lo más parecido a un lobo. Sí, claro, ¿no? Ya todo lo que viene después Ya fueron cruces, está ¿no? curioso, pero no Igual es que los gatos y todo eso. estéticamente no es fino, pues. Que O sea, hay que pensar en esto. Recordemos que en un inicio, si no me equivoco, fue en el quinto día, ¿no? Cuando Dios Ajá. empieza a crear a los animales. Entonces, Dios crea un animal. Por Ujú. decir, Dios creó al perro o al antecedente del perro. No creó pastor alemán, no creó husky, no creó Dálmata, pug, no. dálmata, no se puso a hacer uno, ni gatos, ¿no? Que No, hay claro. razas y que siguen saliendo. Ni hizo diferentes razas, Ujú. hizo uno solo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto es un ejemplo y teniendo en cuenta lo que dice aquí el texto, pues no es imposible pensar también que puedan existir otros animales Ujú. que la Biblia refleja Ajá. y que no sea algo tan normal para nosotros el día de hoy. Animales que a lo mejor desaparecieron, existieron o que pueden existir en otras partes, Que ¿no? para nosotros es raro, pero si te pones a dar cuenta cuántos animales hoy en día ya son raros para personas que vivían hace 100 años. O sea, que han salido de cruzas diferentes, ¿no? Sí. O sea, y uno de ellos es el pug. O sea, el pug no existía hace 1000 años, ¿no? O sea, es algo Hay reciente. que ubicarnos primero en esto. Quiero que todos coincidamos en esto de que una modificación genética Ujú. no necesariamente tiene que hacerse en un laboratorio. Claro, No, eso, claro. ¿no? Sí, tú puedes hacerlo incluso con las plantas, ¿no? Al pegar una especie Los de planta en injertos. otro, un injerto. Un injerto. No necesita tanta ciencia, por así decirlo, que tú tengas un Los simples laboratorio. perros callejeros, esos que están todos cruzados, son modificaciones genéticas. sí. es Porque cierto, entre ¿no? razas se van combinando y van siguiendo las Hasta razas. cierto Sí, a quien no le ha tocado Claro. ver un husky con cuerpo de salchicha, ¿no? Entonces es Sí, algo sí, sí. más común de lo que creemos. Entonces, yo todos- una vez vi un pitbull enano. O sea, y el pobrecito, porque se ve que sufría bullying de perros, pues, porque tenía cara así triste todo el se tiempo. juntaban o sea, todos los perros en la esquina a reírse de él. sí, ¿no? porque, o sea, se Veía veía rezagado feo, socialmente. o sea, estaba bonito de cara, pero el cuerpo era como de... Sí, o sea, sí daba mucha si risa. todos estamos en ese entendido, Sí, entonces empezamos que sí puede haber modificaciones, que pueden salir nuevas razas, que Así puede es. ser manipulación humana o hasta cierto punto una manipulación natural, vamos a decir, a la casualidad. Ok, que sabemos podría- que las cosas podría no ser pasan a la casualidad. podría ser. Pero vamos a empezar. Entonces, el día de hoy quiero empezar algo fuerte, con algo que muchos lo han pedido. Ajá. Recuerden que pueden mandar ahí en Facebook Sus sugerencias. sus sugerencias. Arroba Cazadores de la Verdad, podcast, Facebook, sigan la página. Así es, síganos, denle me gusta, denle like a los videos, también YouTube, libre sus comentarios, muchos nos han mandado por inbox queriendo que hablemos sobre este ser que es Leviatán. Vamos a estar hablando hoy El de Leviatán. Ok. Y antes de empezar a hablar todo lo que tengo que hablar de Leviatán, de toda la investigación Nos profana acaba el que me aventé, pergamino, ¿no? de toda la investigación que me aventé, quiero que me digan qué han escuchado acerca de Leviatán. Empieza a tomar. Leviatán, una criatura marina. Creo que todos tenemos esa imagen de criatura Ok. marina porque lo hemos visto en películas, Ujú. en series, diferentes adaptaciones en videojuegos, en libros,
cosas, ¿no? Y entonces esto de que es como un monstruo, por si se puede catalogar como monstruo, Sí, porque sí, es gigantesco, ¿no? En muchas ocasiones, Ajá. y es marino. O sea, es como una ballena monstruosa, gigante, marina, ¿no? Sí, de hecho, Sí, lo que has dicho durante Yo- el último minuto. es correcto. Lo mismo, O sí. sea, yo la conocía por eso como la serpiente marina. O sea, porque eso es extremadamente grande. O sea, yo tengo la imagen esta de que es como un tipo de máquina que nos presentaba Disney con la película de Atlantis, ¿no? Atlantis. Sí. Esa. Y porque, bueno, luego me venía cuando en los libros de geografía se presentaban esos mapas antiguos y venían dibujadas este tipo de serpientes y dragones marinos. Y, o sea, yo tengo como esa idea de lo que es el Leviatán. Sí, y digo, es algo que se ha hablado muchas veces. Hay retratos, hay dibujos, hay Los- caricaturas. Los cazadores estos de monstruos, ¿no? Como que Ujú. lo persiguen y todo porque... Y entonces, para ubicarnos, ¿dónde se menciona el Leviatán específicamente? En el libro de Job, capítulo 41, se le dedican varios versículos donde se menciona al Leviatán. Ok. Quiero leer, pues, unos, no leerlo todo para no tardar Ujú. tanto, pero el capítulo 41, versículo 1 dice, ¿acaso, con una pregunta, ¿no? Que se hace Job, ¿acaso puedes tú pescar al Leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz? ¿O horadarle con ganchos la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia? Y para hablar un poquito más de su descripción, me voy a adelantar al versículo 6. Ofrecerás con él un banquete para tus amigos. ¿Podrán los carniceros descuartizarlo y venderlo? ¿Podrás cortar con cuchillo su dura piel? ¿Podrás clavarle un arpón en la cabeza? Y sigue describiendo varias cosas. Esto es nada más para demostrar, Describe la piel como una armadura. Ajá. Muy duro, O ¿no? sea, Como... sí. para demostrar que habla de Leviatán. Entonces, la criatura llamada Leviatán se encuentra 5 veces en el libro de Job por su nombre. Algo muy importante que se me olvidó decir, vamos a estar hablando de una versión de la Biblia, bueno, en varias versiones, las que se Ajá. puedan en la versión que es prácticamente la más común, que es la Reina Valera 1960, que es la que todos La tienen más acceso. comercializada. Sí, la más comercializada, pero hay ciertas bestias o ciertos animales que solo se mencionan en la versión de la traducción de King James, que fue una traducción para Inglaterra. Pero no es tanto que no se menciona en las otras, sino que como tú lo mencionaste, la traducción es lo Es que hace cambia, ¿no? Sí, cambie. ajá, cambia Varía la mucho traducción. luego. O le dan otro nombre o un contexto en el cual culturalmente en ese momento era más Sí, entendible. ¿no? diferente. Y bueno, aquí todas las versiones hablan de Leviatán. Esto es lo interesante. No hay Ok. ninguna versión que Es- no la mencione. Es canónico, es Canónico. Incluso hay libros apócrifos que mencionan a Leviatán. Ajá. Tradiciones judías que van en torno a Leviatán. Ok. Ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces quiero empezar hablando de esto. Hay versículos, Job 41, Salmo 74, 14, 104 al 26. Se los vamos a poner en pantalla para que lo Revísenlo vean. ustedes, como se los hemos dicho siempre, o sea, No nos nosotros creas. sí, ajá, no nos No la las creas. creas. última palabra. Investígalo, o sea, Sí, es muy igual importante. antes de empezar, antes de que esto avance, antes de que digan, ay, eso dicen pura tontera. No, nosotros no venimos a convertirlos. O sea, sí somos A tontos, ninguna pero religión. no, Sí, sí dicen pura tontera, pero no es el pero no es propósito. el caso. Sí, no venimos a convertirnos en una religión. Nosotros lo que queremos es sacar dudas que nosotros hemos tenido, que ustedes se informen y que ustedes crean su propia verdad. Nosotros ya tenemos nuestra fe establecida Claro. y nada lo va a cambiar, pero no necesariamente tienen que creer lo mismo. Entonces nosotros le vamos a mostrar lo que todos dicen y al final cerramos como siempre lo que la Biblia dice. Ajá. ¿Sí? Y es que la Biblia no Entonces, la, o sea, por más que uno quiera darle la vuelta, lo que dice la Biblia es que eso, es. Sí, Eso es no lo eso. vas a poder cambiar como tal. Entonces, investiguen ustedes. Y por eso les vamos a dejar ahí todas las citas y todas las imágenes, como hemos hecho en otros capítulos, para que ustedes también indaguen, investiguen y se den cuenta de que lo que estamos hablando, pues de mentira nada, ¿no? Y bueno, entonces Leviatán viene derivado de la palabra hebreo que es, bueno, hebrea Liviatán. O no Leviatán. sé cómo se pregunte. Sí, ahí lo van a ver cómo se pronuncia, Ok. que pronuncia Liviatán. Y se pronunciaba totalmente Sí, diferente. es que los diferente. hebreos luego tenían eso de que se habla de ir a... Ajá. Fonéticamente era diferente lo que se leía. Ajá, Bueno, bueno, sí. pero bueno, yo aquí leo Liviatán. Entonces para mí es Liviatán Liviatán. o Leviatán, que significa serpiente marina o monstruo del mar. Ah, era lo que te decía. Entonces sí es Una- marino, Sí, de allá. ahorita vamos a ver. Entonces, hablando de Leviatán, dice que Leviatán tiene ciertas características que son importantes para él. La que pudimos ver es la primera de ellas, que su piel es Extremadamente Dura. dura. extremadamente dura.
¿Qué animal? O bueno, aquí se menciona que son como si fueran, como si fuera una armadura. Como que no, escamas. que sí, no como quede que las espacio, escamas como están- que hay escamas. Me viene a la mente la piel, no sé, del cocodrilo o de la. Ándale, los algo así, lagartos, porque algo así. se pregunta, no se cuestiona si se va a poder cortar Exacto, si la se piel. puede cortar. Sí, entonces esto es algo importante también. Después nos menciona otra característica importante de Leviatán. Y bueno, hay algo que me llama la atención. Porque en las investigaciones que estuve haciendo, no solo se menciona como Leviatán, sino como Leviatanes. Ah, ok, habían más. O sea, no era un solo leviatán. Ajá, como que dando a entender. Bueno, en la Biblia solo menciona uno. Uno. ok. Pero en otras partes Hablan en menciona plural. como Pero, plural. pero igual y la Biblia lo menciona uno como decir, como si yo le dijera a Manuel, ¿podrías tú enfrentarte al jaguar? ¿Podrías tú acaso? O sea, o sea, podrías Sí, matar a un es algo jaguar, que, ajá, bueno, por hasta ejemplo. ahorita la Biblia solo menciona, no sabemos Ok. si se trata Si solo de un había animal uno- o se trata de una raza. Queda en la como duda. tal. Ujú. Entonces, según esto, dice que los leviatanes son una de las criaturas más grandes jamás creadas. ok, También menciona que quien creó al leviatán fue Dios. ok, o sea, lo Y que- asegura. Y que incluso está desde la creación. Esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque hablamos o empezamos hablando acerca de los amalgamientos. Ajá. Entonces, El Leviatán no el Leviatán no es un una excusa, amalgamiento. es algo que está desde el principio. Lo creó Dios y le Sí. dio un nombre, ¿no? Sí, O sea, que O sea, podría ser el animal más viejo y longevo ajá, que por así existe, ¿no? decirlo. Ajá, si existe todavía o qué onda. Porque, bueno, hablado también de una de las citas de Elena G. de White en el libro Ser semejante a Jesús, Ujú. en la página 221 dice: las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto de estudio de la humanidad durante 6000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, hablando de Adán, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso Leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado su nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. Eso está muy Aquí interesante. hay algo que me llama mucho la atención y está haciendo una comparación de rangos. Entre lo más Entre lo grande. más Ándale, como grande entre lo y más, lo más mínimo pequeño. chiquitito y lo más grande. O sea, para lo más grande, Sí, Leviatán. es el Leviatán. Actualmente, ¿cuál es el animal más grande? ¿La ballena blanca? La ballena No, azul. la ballena azul. Y, o sea, sí está grande. Sí, sí está grande. No, o sea, para saber, o sea, comparación de sí, tamaños, ya, para sí. hacer un... Pero sí tiene razón Manuel, o sea, imagínate. Y aparte que dice jugando entre las aguas. No, y que estaba desde el principio y también dice que Adán Adán lo sí, fue conoció. quien le contando. puso el nombre. Ah, eso. Entonces es algo Eso interesante. es. Este no es una cruza como pueden ser por otro. No es un amalgamiento, la Biblia lo confirma porque Dios lo creó, Adán lo conoció. Entonces no es un animal mitológico y te da las características. O sea, tenemos ahí 3 puntos Y fundamentales. siempre estuvo ahí. O sea, siempre Y desde siempre el inicio. está, Para o mí estado son- o estuvo. Para mí son 3 puntos fundamentales de decir el Leviatán es real. O sea, al 100%. O fue. Sí, Fue pero real. vamos a O entrar, fuera. ¿sabes qué? En las características. Ok, vamos. Entonces la escríbelo. característica número 1 es que dice que es temible y poderoso. Ujú. Eso ya lo vimos. Al ser más grande, pues más fuerza tiene, ¿no? Sí, digo, o sea, el elefante como tal no es un peligro, pero si te pone enfrente, pues te da Sí, miedo, ¿no? obviamente Claro. se para un lado, ¿no? También dice, tiene una lengua grande. Ok. Si recuerdan, leímos algo Como donde tu decía vecina. de la Ahí. suerte. Ah, bueno, Ándale, como tu Como tu vecina. tía esa que se la pasa hablando. Y... Igualito. Tu vecina que le dice a tu mamá que lleva un Uber diferente cada Ándale. noche es una leviatana. Entonces dice que tiene una lengua bastante grande. Ok. Y tiene una piel gruesa e impenetrable compuesta de escamas. Es lo que Ah, hablábamos, escamas. ¿no? Que Para mí es como un lagarto. Sí, están Un como que reptil. sobrepuestas. Ándale, Ah, ok. como un Sí, reptil. Como un reptil. También se dice que es bastante fuerte, eso ya lo vimos, pues va dependiendo del tamaño, ¿no? Que Claro. posee 2 filas de dientes. Esto es súper interesante porque se enlaza con una noticia que les traigo más adelante. ¿Ah, sí? Entonces, Ah, ok. Está bien. recuérdenlo, tiene 2 hileras de dientes. ¿Qué otro animal tiene 2 hileras de dientes? No sé. Bueno, yo ¿Los tiburones lo dientes? sé, no me acuerdo, pero o sea, me viene ahorita la imagen por un video que vi de un youtuber que se llama Lethal Crisis, se lo recomiendo, muy buenos viajes. Estaba hablando del Valle de las Ballenas en Egipto. Entonces habían como muchos fósiles de ballenas, pero en una etapa en la cual la ballena pasó de ser pez a ser mamífero, o sea, salió del agua y caminaba.
y luego regresó otra vez al mar. Es por eso que hay mamíferos acuáticos, ¿no? Esa es la teoría evolutiva. Pero esas ballenas tenían 3 hileras de dientes, así como menciona. Entonces, Sí, está bastante incluso se interesante. hablaba de tiburones, ¿no? Ajá, vamos a ponerle aquí Los algunas tiburones, imágenes lo de acabo esos de tiburones, investigar, ¿no? tienen de 5 a 15 hileras de dientes O sea, en cada imagínate. mandíbula. O sea, imagínate, vamos a poner por aquí Y algunas no es tan imágenes. loco pensar que tiene 2 hileras de dientes. No. Estamos hablando de que hay animales que tienen mucho más. Sí. Sí. Entonces esto dice, posee 2 hileras de dientes, una mandíbula que no se puede abrir a la fuerza. Entonces, pues volvemos a lo mismo, de que su mandíbula Una vez que cierra, es grande. es que una vez que cierra debe ser que ya no. Ahora checa esto, que puede parecer que está exhalando fuego y humo. Ok. Eso es otra característica. Y no le teme a ningún hombre ni a las armas que se usan en su No, pues contra. que le va a temer. Ujú. Que imagínate, o sea, yo imagino que va a ser como Un animal. 5 veces el tamaño de la ballena, o sea, Sí, gigantesco. y con una piel impenetrable, muchos dientes, o sea, es un Pero animal- como que sí se figura mucho un cocodrilo, ¿verdad? Sí, O sea, con esto de que Sí, sí, cierra y las escamas y todo eso. Sí, no, pues Podría dicen ser que un tipo de los lagarto. cocodrilos tienen una mordedura bastante fuerte, que Sí. una vez que te atoran, te hunden, ¿no? fuerte y infecciosa. O sea, por ejemplo, si tú sobrevives a la mordida de un lagarto, un cocodrilo, no te mata tanto el que pierdas la extremidad, sino si no se trata rápidamente con antibióticos, lo que te mata es la infección, porque Sí. tienen muchas bacterias en su, Sí, en su sí, sí. boca. Igual se ha dicho que pues los cocodrilos son animales prehistóricos, Ajá. que tienen mucho tiempo, que son de los Sí. pocos que han sobrevivido sin cambios, ¿no? Ajá, exacto eso, no ha habido mucho cambio, o sea, tal vez disminución del tamaño, pero en morfología sigue siendo igual, Sigue siendo como el tiburón con el megalodón, Ándale. o sea, es casi igual. También, bueno, hay algo que hay quienes dicen que Leviatán simboliza a Egipto cuando Dios derrotó para liberar a su pueblo. Ok. Hay un simbolismo por ahí. También dicen que representa el tiempo del fin, el castigo de Dios y el pecado del mundo. Otra similitud o significado que se le da a Leviatán puede encontrarse en paralelismo con ciertos textos, ya no cristianos, de la antigüedad clásica. Hablando especialmente del texto de la Odisea, se menciona un animal llamado la escila, o la esquila, sí, como sí, sí, algunos sí. lo pronuncian, que precisamente esta era una ninfa griega que se transformaba en monstruo marino. Y Correcto. va siendo como un paralelismo muy parecido, ¿no? Ok. Entonces también hemos visto que en otros relatos marítimos, pues existen también esto como el kraken Ujú. y este tipo de animales que aparecen, como tú bien los mencionabas, en los mapas oceánicos, Sí. que sale así, Siempre ¿no? Que es los, peligro, monstruo los marino. marineros tenían esa forma De dibujarlo. de dibujar para Y es decir que no está, pases o por sea, aquí. en parte era por todos estos relatos de marineros y obviamente, o sea, ahorita conocemos a los animales, pero en la antigüedad no sabía lo que había en el fondo del mar. Sí. De hecho, de ahí viene la novela esta de Moby Dick, ¿no? Ah, sí, Era claro. una simple ballena, lo que pasa es que una simple No la ballena en la conocían, antigüedad era muy grande. para ti era un dragón, ¿no? De agua o algo así. También O algo algo importante, mítico. en la época de los viajes y la exploración marinarios vividos por los marineros en alta mar. Ujú. En este contexto, la leyenda de Leviatán tomó nuevamente vigor, pero en lugar de referir específicamente al personaje bíblico, el nombre se usó como un término genérico para llamar a todos los monstruos marinos descritos por los viajeros. El que quiera. Entonces aquí vemos, ¿no? Leviatanes. Cualquier monstruo marítimo Ah, ok. que yo no conozca, Es un leviatán. para los exploradores era un leviatán, ¿no? Ok, Ah, ¿qué es sí, eso? sí, sí. No, no es un monstruo marino, es un leviatán. Un leviatán. Entonces aquí vamos, hasta aquí vamos bien. Sí, sí, sí. Estos monstruos que la mayor parte de las veces imaginaban como ballenas nadaban rápidamente alrededor de las naves hasta crear un remolino y con ellos se preparaban para devorar las naves completas. O sea, imagínate. O sea, es que era, sí, es que en la antigüedad como no se conocía nada, era como que lo que veías era mítico, era fantástico, o sea, de ahí pues... Algo que me llama mucho la atención es que de todos, de verdad, de todos los que investigué, el Leviatán es el único que se describe tan a detalle. O sea, hay más O sea, información. se del describe Leviatán. su morada, se describe su forma, sus características y hasta su personalidad, ¿no? También hay otro dato curioso que según la demonología, Leviatán es uno de los 4 gobernantes del infierno. Órale. Entonces, De verdad. sí, Leviatán es un demonio que es uno de los 4 y que es como el caos. Ok, representación del caos. Ujú. Eso también puede ser otra Qué representación. fuerte. Ahora, hablando de las tradiciones judías, en el Talmud, el Leviatán es mencionado en Abodá Zara. En el Rab Yehúa dice que hay 12 horas en un día. Ok. En las primeras 3 horas, Dios se sienta y aprende la Torá.
En las segundas 3 horas Él se sienta y juzga al mundo. En las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero. En el cuarto periodo de 3 horas Dios juega con el Leviatán. Esto pues lo dice el Talmud. O sea, de 9 a 12. Sí, juega con el toca Leviatán. jugar con el cachorro. Sí, man. Ah, sí. Es Sí. hora definida, pues. Sí, o sea, y es algo que ellos De 9 a 12, ni molesten. ni molestan porque anda jugando con el Leviatán. Leviatán. Estaría bueno no tener un perro así, El ¿verdad? ¿Dónde Leviatán. poner el Leviatán? Imagínate, güey. Y entonces, Un Leviatán. entonces pues hasta ahí vamos bien. También se menciona medio en Moed Medio Katan. Puck. El Moed Según Katan. esto, Rab Ashid le dijo a Bar Kipok, Ajá. hablando de esto mismo, ¿qué será dicho en mi entierro? Él contestó, si una llama puede derrumbar a un cedro, ¿qué esperanza tiene un árbol pequeño? Si un leviatán se puede enganchar y acarrear a la tierra, ¿qué esperanza tiene un pescado en un charco? Entonces haciendo como, pues Sí. esto, un De dicho, que ellos ya es muy mencionaban fuerte, ¿no? Como- al leviatán, pero que no es indomable. Ok. No Ahora, es indomable. no, según aquí, sí dice que lo pueden traer a la tierra. Ah, sí, sí, sí. Igualmente en el libro apócrifo de Enoch, Leviatán es descrito junto a Behemoth, que es otro que vamos a ver también. Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dadain. Como, o sea, Leviatán lo pone como hembra. Como hembra, ajá. Ajá, y Sí. Behemoth Órale, como está un macho. interesante. Sí, eso lo Pero, dice. bueno, ahí me entró ya la duda. Bueno, más adelante vamos a ver el Behemoth. O sea, que procrean entre ellos. O sea, ahora me No, surge nada esa más duda, ¿o? habla como que... O sea, imagínate, Está cabrón, ¿no? imagínate lo que saldría de esos dos. ¿no? Sí. Salía un Ya, Puck ya, ya, eso gigantesco, es güey. demasiado. Un Puck. Algunas leyendas judías, porque también nosotros los judíos Ajá. sabemos que tienen sus Ajá. cuentos y leyendas y son bastante Sí. muy interesantes, consideran que Leviatán como un dragón andrógino, que en su forma masculina sedujo a Eva y a Adán en su forma femenina. Wow. La Eso no interpretación cristiana Muy apócrifo. de Sí, Leviatán, ya. sí, De ya fraternizado. demasiado. No, pues estamos hablando de todo lo que hay, ¿no? Sí, sí, lo La que- interpretación cristiana de Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado con Satán o el diablo, y en algunos se especula que este es el mismo monstruo que Raab en Isaías 51:9, Wow. que cuando se menciona un Ajá, monstruo llamado Raab sí. es Leviatán. Es una Entonces especulación. se relaciona mucho Leviatán con el mal, por lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Sí, bueno, hasta ahorita ellos pues así lo han relacionado. A pesar de ser creación de Dios. A como dice pesar de la ser Biblia. creación de Dios. Y que tiene mucha relación con él, con el mismo Dios. Sí. De que ha estado desde siempre, de que él lo creó y de que... Adán lo nombró. Aquí también hay otra cosa importante. El Leviatán también puede ser interpretado como el mar mismo, Ok. con sus contrapartes Behemoth, que es la tierra, y según la tradición judía, el Sis, que es en el aire y el espacio. Algunos eruditos han interpretado al Leviatán y otras referencias al mar en el Antiguo Testamento como referencias altamente metafóricas de los merodeadores del mar aterrorizando alguna vez el reino de Israel. No, yo me quedo con que es real. La Biblia lo dice claramente. Está demasiado descrito, ¿no? No, y aparte, o sea, no puedes decir es el mar cuando la Biblia te está diciendo que jugaba en el mar. O sea, Sí, se contradice. sí, o sea, no podría ser así. Y ¿no? es descrito muy a detalle. Sí, muy a Todo, detalle todo como en para él hacer... es escrito como para decir que No, pero aquí lo es interesante es que según los judíos, ellos ponen a un señor o a un monstruo máximo en cada parte. Porque Ok, dice ajá. que en el agua está el Leviatán, Agua, en la tierra en el aire, Behemoth sí. y en el aire se encuentra el Sis, que el Sis no lo vamos a mencionar porque pues no viene en la Biblia. Ajá. Dice que a lo mejor vienen unos capítulos, pero la verdad Pero por es más mitología ajá, judía. por más versiones que le Ok. busqué nunca No lo encontraste. no encontraste, pero según esto el Sis es como un ave grande que es la reina de todas las aves y que cuando vuela tapa el sol. No sé si alguna vez vieron la película de Avatar, Ujú. la de James Cameron, cuando doman a los animales Sí, y hay ajá. uno que es el rey, pues vendría rojo. siendo como un Sis, ¿no? Vendría siendo Entonces- como el Quetzalcóatl. Ah, bueno. Ahora, en Perú se encontraron los restos de un gran cetáceo carnívoro que pudo medir de 12 a 17 metros de longitud, que poseía dientes de hasta 36 centímetros y fue denominado Leviatán malvilei. Un precursor de las ballenas. 36. Los cetáceos son ballenas, ¿no? Sí. 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 Sí, sí. O sea, tenía que... O sea, imagínate. Lo dudó un segundo. 36 centímetros Sí, o sea. los dientes. O sea, te ¿Y qué te atraviesa. gusta? De 12 a 17 metros de longitud. Ey, gigante. O sea, Sí. una cosa Como así enorme. 4 carros, o sea, estacionados. Nada más la boca. Sí.
O sea, las hileras de dientes. Entonces, Es bastante grande. es Bueno, bastante, y hay entonces, como que es evidencia. ya tenemos allá Leviatán. ¿Qué más nos traes? ¿Qué otro animal así fantástico? Bueno, quise poner uno y uno. Ok, Uno conocido y uno no tan conocido. ok, vamos con Y uno entonces, no tan conocido. no tan conocido, en Apocalipsis capítulo 9 se habla acerca de unas langostas bastante particulares. Ajá. Son denominadas langostas de Apocalipsis o langostas de Abaddon. Las langostas de... Abaddon, Abaddon o Abaddon, El ángel de la como lo quieran muerte. presionar. Ajá, ¿no? Y se los voy a leer. ok. Imagínenselo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no les matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ok. Ujú. O Y, sea, son Era como un castigo. atormentadoras. sí, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, y pues no podrán morir, ¿no? No sé, no me ha Y picado sigue un escorpión. diciendo el Jamás. capítulo 7, el versículo 7. El aspecto de las langostas, aquí viene lo interesante, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, Eso sí es una amalgama. Sí, pero así de bastantes De- cosas. Así, ¿qué se ve feo? Ponlo. Tú Todo lo que se escríbelo vea así. feo que existe, También ponlo. añádeselo. Sí. Termina el puk. No me faltó eso, achata de la cara. Y tenía aspecto de pug ahogando. Qué mal, Sí, entonces, pues la imagen está bastante... Tétrica, esa es un poco Sí, tétrica. sí, pon la imagen. Ahorita en la vamos a edición poner. pongan la imagen y va a ver cómo se ve. Sí. Entonces, sí se escucha tétrico, ¿no? Y a mucha gente le da miedo esto Ajá, porque piensan que es literal. ok. Entonces, les da miedo esto y al pensar que es literal... Les da miedo que llegue el apocalipsis, vas corriendo por ahí y te queda una de estas cosas. No, y sobre todo porque no es algo... si fuera literal, un ejército de langostas no es imposible. No, no, no. No. No, y de hecho traigo 2 noticias. La del 2016 sobre Rusia cubrió un enjambre, no sé cómo se llamaría, Sí, de langostas, Son insectos, es en campo. ¿sí? De 270,000 millas cuadradas. 270 millas cuadradas de Imagínate. langosta. Y ahora, Como 2019 al 2021, kilómetros. hubo un brote de langostas en el desierto que amenazaba el suministro de alimentos de todas las regiones de África Oriental, la península arábiga y el subcontinente indio. Y dice que es el peor brote que ha Sí, habido en es 60 que- años en Kenia. Es que las langostas, Que o se sea, el tiene animal días con las natural, langostas. La segunda vez que las usa para matar gente. Sí, es y que de hecho también pues ya vemos que en no es Egipto... tanto como para matar gente, o sea, es que te destruye cosechas enteras y arrasa con todo lo vegetal, todo lo verde, o sea, todo. Ese es el punto, que por eso atormenta. Porque, por ejemplo, en una langosta normal te dejas sin suministro, o sea, no tienes alimento ya, ¿no? Y imagínate ahora si tuviera todas esas características. Pero que estas tuviera, no, que, no tuviera, dañan que plantas. tuviera todas las características y como dice Manuel, que no dañara la planta, que especialmente Y atormentar al hombres. humano. El libro de Apocalipsis corresponde con el ángel o estrella del abismo sin fondo, que encadena a Satanás por... También se dice que fue el ángel que invocó Moisés para enviar las lluvias terribles que arrasaron a Egipto. En muchos libros apócrifos es tomado como una entidad demoníaca, en el caso del ángel de la muerte, donde es un demonio del abismo. Es malo. Hasta En aquí. conclusión. Pues mira su currículum. Pues mira su currículum. Sí, esto es algo interesante. Entonces dije, bueno, ¿qué significarán realmente las langostas? No les vamos a dar toda la interpretación profética porque Claro. es algo más tedioso. Pero según pues la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su página pues oficiales donde hablan de estos estudios, dice que representa el juicio sobre el ateísmo y el secularismo.
Ok. ¿Qué Ese es tipo de secularismo? cosas. Es lo secular, Lo mundano. Lo mundano. Ah, ok. Ajá. Sí, en otras también dice que cuando habla de atormentar, que no es un tormento físico, Sino mental. Es que como viene en el tiempo el fin, y como ya se acabó la gracia, es como ya sé que estoy perdido. Entonces eso es lo que está ahí. Y algo que es importante aquí para que podamos entender este tipo de... Lo pusimos realmente porque pues la gente envía Ajá. cosas de la que tiene duda. No, o sea, es un tema interesante porque nada más la descripción que te da Ajá, tú dices, O sea, no manches, tiene cara de mujer. de de mujer, tu ¿no? ex, así. Ándale, y aparte tiene la cola de escorpión y vuela y se Así escucha de- eso. Como tu ex. Es un mero simbolismo, ¿no? Tenemos Sí, que claro. tomar en cuenta que la Biblia se lee en la misma línea en la que la comienzas a leer. No puedes empezar un capítulo literal Y el otro terminarlo profético, profético. O sea, tienes Entonces que, tienes que Si leer empieza la misma profético, es profético. Es tiene 100% que profético. concordar. Tienes que darle sentido general, coherencia. O sea, no es nada más lo que te conviene. lo No que puede cambiar un versículo de significado con otro, ¿no? Si Exacto. está hablando todo simbólico, pues Exacto. todo es simbólico. Correcto. Aquí habla pues de un Amén. simbolismo. No, bueno. Es que sí, o sea, no es a tu conveniencia. La Biblia es a como se tiene que leer. O sea, Y ahora pues vamos a entrar con la tercera bestia. Por eso, entonces, no son reales. No, no es son reales. completamente profético. Es completamente profético. Se mencionó porque la gente luego tiene duda de que dice, oye, fíjate que en Apocalipsis se menciona Sí, pues sí, una sí. langosta no, y es que tiene daría cara de miedo. hombre, O sea, cabello de si, mujer. no Claro, sabes, ¿no? si no sabes del tema y de la nada te dicen, al final de los tiempos va a haber esta bestia y tú te caes, no, pues, No, y es algo que sucede porque tú no eres nacido en la iglesia, no conoces nada de la iglesia, y bueno, a la primera te puedes a leer la Biblia, te pones a leer el Apocalipsis. Sí, Y vienen, sales, pues ve lo que va a salir. sales Habla con de esquizofrenia, dragones, sales con... Que sales digo, con más seamos, pasión. seamos justos con la gente que a lo mejor no lo sabe. De buenas a primera tú ves la escena de que se abre el abismo, sale humo y empiezan a brotar así como de película un montón de langostas y que el que los dirige es un demonio. O sea, ya como dice, el apocalipsis está Sí, muy es lo que perro. te digo, acabas con esquizofrenia y delirio de persecución. Sí, entonces hay que entender que como comienzas leyendo, si es literal y si Así es En todos los profético, casos. es profético. Sí, Correcto. sí. Bueno, vamos con la tercera para ir concluyendo con este capítulo. Sí, Que va a la haber más primera partes, parte. va a haber más partes, así que... Para concluir con esta parte del día de hoy, que es la parte 1, vamos a hablar de los dragones. Ok. Creo que hablar de dragones en la Biblia no tiene discusión. Ujú. Les vamos a poner ejemplos de versículos, pero creo que sinceramente todos hemos leído por lo menos Y un sin versículo ser donde hable de dragón. completamente creyente, Y la mayoría son proféticos. has escuchado Al menos en la Biblia, que ¿no? hay dragones. Sí, algunos no. De hecho, cuando en un versículo habla en Isaías, creo desde Leviatán, Ujú, lo también menciona al dragón como el dragón del mar. Sí. del mar, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta esto. La Biblia enumera varias características de los dragones. Ok. Esto en la versión de King James. Y en algunas también que no son de ¿cómo se llama? Inglaterra. De esta versión. Esta bestia puede ser venenosa Ajá. y es bastante poderosa. Tiene hábitos solitarios y puede hacer un sonido como de lamento. Es un emo. Sí, prácticamente se lamenta. Es un emo. Es Se el lamenta emo solitario. de las bestias. Esta bestia puede vivir en el desierto, Ajá. también en ciudades desiertas o incluso en el lago. Ok. Aunque generalmente son grandes, a veces pueden ser pequeños y son símbolo de maldad. Entonces, si hablamos acerca de dragones como tal, ¿qué se imagina? La cultura general nos ha enseñado muchas imágenes de dragones. La Edad Son- Media nos ha La Edad metido Media, muchas todo, figuras todo de en dragones. todos lados, en películas, en series, libros, lo mismo, ¿no? Bestias, reptiles, Como lagartijas alados grandes, aladas, que pulsan y fuego. viejas. Ajá, muy antiguas. Por lo general relacionadas con castillos, con Ya, con caballeros, caballeros. con princesas, ¿no? Cosas, Y son malos en la mayoría de las Salvajes cosas. Ajá. que escupen fuego, que Sí. tienen alas y que son solitarios, ¿no? Son Que bestias. protegen algo o Cuervos. son muy territoriales. Sí, o sea, enojones. Entonces, en la historia, en diferentes culturas, se ha mencionado a los dragones. El dragón europeo, en la época carolingia, ¿sí? Se asoció al dragón con la encarnación del demonio. Ok. ¿Sí? En la época vikinga,
pues los barcos vikingos iban adornados con imágenes de dragones, y era pues bastante importante. Tienen mitos que incluso lo han convertido en dioses. En su popa. El dragón chino pues también es conocido como Long, que es considerado una divinidad. Ya vemos que los chinos tienen infinidad de simbolismos de dragón. Y de criaturas míticas relacionadas con el dragón. Sí, con el dragón. Historias. En el Oriente Medio, la civilización de Sumeria, se han encontrado representaciones de dragones en sellos cilíndricos del periodo Uruk. Entonces estamos hablando desde que las primeras civilizaciones ya hablaban acerca de dragones, unos 6.000 años. que incluso ellos tuvieron la necesidad de hacer sus representaciones, ¿no? Ajá. Los antiguos dragones orientales son una clase de seres sobrenaturales cuyos nombres y formas indican conexión con el reino animal y las fuerzas de la naturaleza. También son interpretados como los hostiles serpientes de muchas cabezas. Imagínate. Y el dragón hebreo, en la Biblia hebrea se mencionan serpientes marinas y terrestres. También el dragón griego o romano, pues hablaba acerca de una hidra de 9 cabezas que era guardián de las manzanas de oro de Hespérides. Entonces también ahí se habla. El dragón americano, pues creo que aquí bien regional para nosotros, pues tenemos a Quetzalcóatl, que prácticamente era la serpiente alada, que volaba. Y en el Islam, que esto es importante para nosotros, en el mundo árabe el dragón se le conoce como Tinin y habita en la tierra, en la tierra, sobre todo en cuevas, y como el dragón occidental encarna el mal. Entonces vemos que todas las culturas hablan acerca. Eso es algo del interesante, dragón. porque cuando todos concuerdan en algo en común, Bueno, algo de cierto debe tener. sí, No o creo que todos todos nos estaban- equivoquemos. Sí, o todos estaban mal o todos estaban bien. Una alucinación en conjunto. Sí, abre. Sí, y todas las culturas hablan acerca del Todos dragón. tenían Todos tienen una paranoia. representación del dragón. Sí. Todos coinciden en las mismas características. Ajá. Entonces, hay quienes tienen la teoría de que los dragones dejaron de existir porque fueron matados, fueron cazados. Y hay quienes dicen que nacen cada cierto tiempo, que tiene que haber un movimiento especial en la tierra por ahí. Entonces, si hablamos de dragones, es interesante que la Biblia siempre ha tenido simbolismos. La Biblia es como una cápsula del tiempo de muchas cosas. Y hablando de eso, es que es una cápsula del tiempo antes de que la Biblia fuera escrita tal cual, en papel, o como lo había escrito al principio, en papiro, como sé, Sí. en rollos, se pasaba de boca a boca. de boca en boca. Entonces, ¿en qué momento o qué tuvo que pasar en la historia de la Biblia para que el simbolismo del dragón se pudiera pasar? ¿De dónde lo sacaron? Sí, tenía que ser algo que hayan visto existiera, o sí. que conocían. Sí. Que conocían o que tenían presente. Y siempre se le simboliza como algo malo. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a Egipto, decían que Faraón era el gran dragón, Sí, ¿no? creo que solo los asiáticos son los que le dan como un significado de fortuna o algo así. Ujú. Sí, los asiáticos sí. De los chinos. riqueza. Ajá, como Sí, de que de te va a traer suerte. buena suerte, buena fortuna. Pero en general, todos los demás siempre ha sido una figura de conflicto para el ser humano. Entonces, pues esto llama la atención. Porque si varias culturas lo están mencionando y existen en varios periodos de tiempo, y aparte las personas que escribieron la Biblia tuvieron a bien de poner tal cual esa palabra dragón, aunque no lo describan como tal, pero al solamente mencionar dragón, ¿a qué se Te haces refieren? un- Sí, Una se idea. tiene que referir a algo que, A algo que ellos ya vieron habían o que visto, o que conocieron. Claro, conocían, tienes claro. la idea de lo que De lo quiere que hacer es. referencia. No puedes decir se parece a tal cosa porque no lo conoces. Sí, claro. Entonces ellos siempre hacían algo que sí conocían. Y eso se ve mucho en profecía. Cuando no podían explicar algo, trataban de explicarlo con algo que ellos habían visto, ¿no? En las bestias de Daniel, ¿no? Que dice Sí. que le dan el simbolismo de algo que ellos habían visto. Ajá, Entonces, la rapidez eran las alas, Ajá. la fuerza era algo que a su grande, tiempo sí. ellos podrían describir. Entonces, aquí sí creo que a lo mejor esto sí podría ser la mezcla de alguna especie, ¿no? El dragón. Y sobre todo pensando que Leviatán dicen que es el El dragón del mar. Eso dragón me- del mar o la me llamó serpiente del atención. mar. Me Entonces, consta, ¿no? ¿pueden existir otros animales semejantes ahorita? Yo creo que No sí. lo sabemos, ¿no? El puede Quetzalis. Ese es un pájaro. Ese es un pájaro. Y bueno, para finalizar, los comentarios bíblicos ofrecen una amplia variedad de ideas con respecto a las referencias de King James.
a esta criatura mítica, mientras que algunos simplemente consignan tales referencias a bestias imaginarias. Muchos otros afirman que se refiere a chacales, hienas, monstruos marinos, grandes peces, ballenas, cocodrilos o serpientes, según el texto. El problema es cómo una sola palabra hebrea como tanín podría referirse a un conjunto tan diverso de bestias que incluía dragones. Entonces esto es interesante. Para mí es contradictorio que diga, podría referirse a chacales, podría referirse... ¿Por qué? Porque la Biblia también los menciona a ellos. Y en ninguna traducción los cambia por dragones. Sin embargo, el dragón... No, pero ya se refiere a ellos como un conjunto. Por eso te digo, o sea, es que para mí no es eso como... Sí, metamos todo lo que no entendemos. Porque ya tiene una descripción separada. Cuando la Biblia tiene la descripción como tal. No hay ninguna descripción física del dragón, o sea, de un dragón en algún lado. No, en la Biblia. O sea, fuera de la Biblia sí, pero en la Biblia bíblicamente no. no. No, creo que lo más cercano es que te diga que Satanás es la serpiente antigua o el gran dragón, pero lo hace en referencia al mal, Sí. no en lo físico, ¿no? O sea, como decía Omar, para referirse a que está relacionado con lo malo, con el mal. Sí, como que agarrar una sola palabra para referirse a un grupo tan amplio. De cosas que no podían como que explicar no o va, porque describir. para empezar el lenguaje Claro. no era así. Ellos eran muy exactos con lo que decían, ¿no? Sí. Una palabra hebrea significaba, por decir, bueno, lo vamos a ver adelante, Nephilim. Era una palabra que tiene un significado específico. Leviatán o Liviatán es un significado específico. Entonces, ¿por qué Tanín engloba tantas cosas? Como que no Claro. va, ¿no? Y otra cosa importante, Miqueas 1.8, bueno, en lo que veamos las características del dragón, dice en la Biblia de King James, reemplaza esta palabra. Ujú. ¿Qué nos pone? Bueno, yo se los voy a leer en el original. Bueno, el Reina Valera 1960. En el 1.8, por eso lloro y gibo. Por eso ando descalzo y semidesnudo. Mis quejas parecen aullidos de chacales, lamentos de avestruces. Y en el King James, en vez de decir lamentos de avestruces, dice lamento de dragones. De dragón. Entonces dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el cambio de avestruz a dragón? ¿Alguna vez han escuchado cómo hace un avestruz? No, No. lamentablemente. Entonces yo me fui a YouTube a Lo buscar buscaste. sonidos de avestruces. Y entonces sí hacen un chillido medio ¿Lo raro. traes? ¿no? A ver, Cuando ponlo. bueno, ahí lo van a poner, lo van Ok, a escuchar lo vamos ustedes. a poner. Para que lo escuchemos. Sí, pero- Ponlo. bueno, es que no quiero perder eso, pero bueno, aquí Ah, dice: bueno. debido a las características anatómicas de la siringe del avestruz, no emiten canto como lo hacen otras aves. Ujú. No obstante, ocasionalmente manifiestan una especie de siseo en un tono fuerte. Por otra parte, las crías de avestruz en estado de alteración lanzan un grito estridente, aunque más característicos son silbidos y gorgoteos, a menudo a modo de llamada que emiten hasta alcanzar el mes de nacer. Entonces aquí dice que como aullido. Aquí el que aparece es como un gorgoteo. A ver si se oye. No sé si se escucha. No escucho nada. Si se dan cuenta, como que algo más. Ese es. Es como algo gutural. Ajá. Y sí, no Como es que viene de adentro. Y como Una ajá, entonación. y no es como un llanto, es como un lamento, como un quejidito, ¿no? Como los perros cuando están chiquitos. Oye, pero está interesante eso porque ya anteriormente vimos en las descripciones que... Ya me dio miedo. Escucha, ya quítalo, por el favor. cambio. Eso es después del mes de nacer. Ajá. Que los dragones aullaban, ¿no? Como lamentos. Sí, por ahí sí. mencionaste. Ujú. Sí, está tétrico, la verdad. Está medio raro, ¿no? Sí. Ya yo creo que escucha a ver dónde gritan, a ver si grita este animal. No, Ok, pero sí, más sí adelante. gritan. Es como un quejido. Para que sueñe. Ponlo de alarma para que te levantes a las 3 de la mañana. Ah, y sí, vayas sí, por sí, un vaso sí, de sí, agua. levantarme, pero. A orar, te vas a levantar directamente a orar. Ahorita voy. Qué buena recopilación estas bestias, la verdad estuvo bastante. Hasta Esto ahorita- está muy interesante, ¿no? Sí, dragón. el del dragón es algo que te Podría puede ser poner a discutir. un antecesor del avestruz. Pues dicen que todas las aves vienen como de los dinosaurios, ¿no? Exacto, es lo que iba a decir. Podría ser, tal vez. algún Y de tipo hecho, Tanín también se relaciona mucho con esa palabra como a dinosaurios, engloba también eso. Tanín. Y hay que tener algo en cuenta. Al principio leímos que no todos los animales entraron al arca. Sí, no. Existían O los sea, que eran dinosaurios. amalgamas. ¿Existieron los No. dinosaurios? Probablemente. Sí, Es, yo digo es, que sí. es ilógico pensar que algo que no existió tenga fósiles.
Sí. Así O es. sea, ahí tengo una No prueba puedes negar. tan tangible, No ¿no? puedes negar. Y es- Hay una frase que me gusta mucho, perdón, que aparece en la película Ángeles y Demonios. Ya, Ujú. algo polémica la película y el libro, también lo leí. En el No es libro- para que te conviertas No, chamaco no. de En el 18 libro- años puberto que está pensando que estamos mal. Construyendo En iglesia. el libro no viene la frase, pero en la película está muy padre porque le pregunta a la científica, al profesor Landon, ¿no? Que es el protagonista, que si él no tiene conflicto entre este juego de la ciencia y la religión, por todo esto de las evidencias Ujú. científicas. Y él le dice que no, que la religión y la ciencia son la misma historia, pero contada desde diferentes Incluso perspectivas. la Y se me ciencia hace viene a muy padre. fortalecer Claro, lo que la Biblia dice. claro, claro. Entonces, no es loco pensar que se dice que habían otras especies que no eran creadas por Dios y que Exacto, Dios que no eran salvó. amalgamas, Que Dios no eran- salvó porque no eran naturales Era de un su juego primera obra. genético, era un ser humano que creía Sí, que y era realmente, Dios, ¿no? ¿cómo se hace la fosilización, no? ¿Qué Sí. tiene que haber? Tiene que haber un Tiene cadáver que haber, exacto, para tiene que empezar. haber materia orgánica que se quedó ahí durante mucho tiempo con materia inorgánica y eso Ajá, la y que quedó solidificó. en capa tras capa tras Sí, capa. Sí, exacto. fue un diluvio global, como es lo que se piensa, que movió todas las placas y que salía agua de abajo de Y la que, ya, tierra. y que todo. ya vamos a llegar a ese capítulo, pero hay evidencia geológica de un diluvio. O sea, y no nada más en un continente, sino en todo. Sí, hay estelas. Entonces, hay- Y eso está muy hay de interesante y creo que es un tema muy controversial, como decían. Realmente la religión y la ciencia no debería estar peleada. Por Sí. en todo lo que estamos platicando y Pero hablando. tampoco debe forzarse a que se unan. No. Porque luego sucede que la gente en su afán de querer comprobar las cosas Y bíblicas de que todo calce. ajá, a la fuerza, ¿no? Si eres número 6 no te vas a poner un zapato número 3 y lo quieres meter a la fuerza, ¿no? Digo, igual viceversa, no vas a negar que hubo una evolución. Si hay rastros de eso por todos Pero a lados. eso vamos. O sea, por lo mismo la gente intenta. Ya estamos Explicar. entrando en otro tema, pero Ajá. volvemos a lo que una vez tuvimos en nuestro tercer episodio creo con el pastor Víctor, que el Génesis está ultra resumido, porque lo que pasa en un capítulo realmente fueron 1000, 2000 años. Sí, y nosotros tenemos la falsa idea de que algo sucedió un día tras Que, otro. ajá, que iba así de rápido. Entonces, es lo que, o sea, todo a su contexto. Sí, Y, pero bueno, y esto de las bestias es parte de eso. es parte de... Hoy hablamos acerca de Leviatán, las langostas de Abaddon Y y dragones. dragones. El próximo capítulo vamos a estar hablando de otras bestias. Si Ya quieren lo veremos. saber más, pues no se lo pierdan, compartan este Denle episodio like y comenten. y No suscríbanse. les cuesta suscríbanse. nada, pero si quieren. Así que- Y están si quieren que invitados. hablemos de una bestia en En especial, particular, que venga en la Biblia, porque si no viene, pues no. No. Tiene que venir mencionado en la Biblia de una u otra manera. Piden que hablemos de unicornios, ¿no? Envíen mensaje y ahí lo vamos a tener. Entonces esto es Cazadores de la Verdad, el Bestiario Bíblico parte 1. Hasta la próxima. Nos vemos, Hasta cuídense. luego.